A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fraternal saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva. Radio Vanguardia, líder del sistema de radio de los pueblos originarios en todo el territorio nacional, y el periódico de alcance nacional también, ahora El Pueblo. Antes de hablar sobre los temas que vamos a abordar en el programa de la fecha del Dialogando con el Pueblo, queremos expresar nuestros fraternos saludos cordiales a todos los periodistas que el pasado viernes 10 de mayo han celebrado el Día del Periodista en Bolivia. Nuestro cariño a los hombres y mujeres que se dedican a esta noble tarea que demanda mucho sacrificio. Un abrazo fraterno a todos en todo el territorio nacional. Bueno, prácticamente estamos a una semana de lo que ha significado el 10º Congreso del MAS-IPCP, desarrollado en la Ciudad del Alto con presencia de delegaciones que han arribado desde diferentes puntos del territorio nacional, que ha superado prácticamente a la cantidad congregada en el Cabildo del 2023, también en la Ciudad del Alto. Y eso ya es mucha cosa, porque pese a esos anuncios de bloqueo desde el Chapare, la gente llegó a la Ciudad del Alto. En el Congreso se pudo evidenciar la madurez de los dirigentes, los militantes de base, que de forma paciente han esperado que la Comisión de Poderes cumpla con su trabajo en el marco del Estatuto Orgánico y cumpliendo con normas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral para que este evento tenga legitimidad y la legalidad correspondiente con la presencia de vocales del órgano electoral. Este evento histórico en la política de nuestro país terminó con la elección de un nuevo directorio del MAS-IPCP, encabezada por el presidente del instrumento político ahora, Grover García, en representación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la Nación Quechua. Julia Ramos, una valiente mujer que está en representación de las Bartolinas Sisas a nivel nacional. Fidel Surco, representante de los interculturales. Mientras en el Chapare existen voces que dicen que el 18 en un ampliado van a determinar acciones de protesta como bloqueos de caminos hasta que el Tribunal Supremo Electoral les permita, dice, que Evo Morales sea candidato. La nueva directiva del MAS-IPCP ya ha sostenido serie de reuniones durante la semana con miras a encarar serie de tareas también como la conformación de nuevos directorios departamentales del MAS-IPCP a nivel nacional. Se ultima detalles también de los documentos de respaldo. Hay una serie de aspectos que van encarando, y estos temas y otros tópicos de lo que ha significado el 10º Congreso del MAS-IPCP vamos a abordar en el programa del Dialogando de la fecha. Para este propósito tengo el placer de contar con la presencia del viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y la Sociedad Civil, Juan Vilca. Bienvenido, viceministro. Muchísimas gracias, siempre un honor poder compartir a través de esta emisora con nuestro pueblo boliviano
llegar a todos los rincones de nuestro Estado plurinacional. Estamos aquí a su servicio, hermano. Muy gentil. Milan Berna, presidente del Presidium del 10º Congreso del MAS-IPCP. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano. Saludar a los hermanos, hermanas a nivel nacional que escuchan esta emisora, y mediante esta emisora también saludar al pueblo auriano y a las organizaciones sociales. Muchas gracias. Tenemos el placer ahora sí de entrevistar y de que sea parte de este panel la hermana Julia Ramos, vicepresidenta del MAS-IPCP, una combativa luchadora por las reivindicaciones de las mujeres del país. Bienvenida al programa Dialogando con el Pueblo. Muchas gracias, y bueno, estamos aquí para poder compartir un saludo muy especial a toda la audiencia de este programa. Perfecto, arrancamos y vamos a empezar la consulta con Milán. La prensa internacional ha calificado al 10º Congreso del MAS-IPCP como monumental por la gran cantidad de delegaciones que han llegado desde diferentes puntos del territorio nacional para participar de este evento en la Ciudad del Alto. Otros han titulado y decía que Evo Morales perdió el control sobre el gobierno de Bolivia al ser expulsado del MAS-IPCP. Otros, que vienen desde España, dicen en sus titulares: Evo Morales fue excluido de la dirección del MAS-IPCP, entre otros los que podemos señalar. ¿Cómo evaluamos el 10º Congreso Nacional del MAS-IPCP, el que ha destacado, reiteramos, por esa madurez de los congresistas, que ha guardado de verdad pacientemente el trabajo que llevó adelante la Comisión de Poderes para acreditar a los delegados? Adelante. Muchas gracias. Para nosotros es un hecho histórico este evento político, el 10º Congreso del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, acompañado a la cabeza de las 3 organizaciones fundadoras. Y no solamente estas 3 organizaciones, también hemos visto, y en las prensa y a nivel internacional se ha visto la concentración de miles de militantes, simpatizantes, militantes, no militantes, digo, porque hay organizaciones sociales a nivel nacional que se han sumado, entre mujeres, hombres, juventud, profesional, no profesional, hermanos y hermanas realmente que apuestan en la unidad, porque todo el mundo dijo: aquí queremos unidad a nivel político, y orgánicamente no podemos estar divididos. Un rechazo contundente a aquellas personas de manera interna han estado queriendo dividir a las organizaciones matrices. Los militantes dijeron: aquí es lo que tiene que primar, es la unidad. Por otro lado, así como las organizaciones sociales estamos unidos, marcando una historia, una nueva era de aquí para adelante, también hemos dicho consolidar el instrumento político, la dirección política. Para eso, para consolidar una dirección política sólida, consecuente con su pueblo, tenemos que nombrar un directorio a la cabeza de las 3 organizaciones matrices. Eso es lo que se ha mostrado, querido hermano. Y a la audiencia quiero decir, hermanos y hermanas que nos escuchan a nivel nacional, nosotros, el movimiento campesino indígena originario y la clase obrera, es consciente de la trayectoria de su lucha, de su compromiso. Nadie ni nada va a impedir que ese camino que siguen los movimientos indígenas originarios, campesinos y la clase obrera puedan perjudicar. Si hay algún interés personal, particular, sectorial, eso hemos rechazado, hemos enterrado definitivamente el 3, 4, 5 de mayo. Las comisiones de trabajo, los hermanos congresistas, unánime, de manera disciplinada, ordenada, dijeron: aquí tenemos que mostrar lo que es orgánico, lo que es legítimo y lo que es legal. Eso es el gran mensaje de este congreso, querido hermano, y a las audiencias que queremos señalar, y los que no han podido visitar. Obviamente mucha gente ha querido ingresar. Ha habido 2 etapas, ¿no? Primera etapa, el acto inaugural, que ustedes son testigos como medios de comunicación.
hemos rebasado, realmente ha rebasado las expectativas. Por eso tal vez el estadio en Villa Ingenio nos iba a quedar pequeño, no íbamos a ingresar todos, pero a campo abierto ese día hemos visto la gran multitudinaria de concentración. Y la segunda etapa, ya el desarrollo del Congreso según la convocatoria y respetando las normativas del Estatuto Orgánico, ahí de igual manera. Mucha gente ha querido ingresar al Coliseo, pero también nosotros somos respetuosos de las normativas. Ahí han ingresado la gente realmente acreditada de cada organización, más de 100 organizaciones y realmente miles de congresistas que han presenciado y emitieron varias resoluciones. Esas resoluciones serán ya en cumplimiento obligatorio de la nueva directiva que está de aquí para adelante, que va a empezar a trabajar. Perfecto. Viceministro, casi en la misma dirección. Ante las voces interesadas en señalar que fue un congreso de servidores públicos, la masiva presencia de las naciones originarias, vestidos con sus atuendos que caracterizan a sus regiones, que con el uso de instrumentos nativos han interpretado música de las comunidades, mostrando todo lo contrario a lo que afirmaban las personas interesadas en que fracase este evento del instrumento político de las organizaciones sociales. Al contrario, se ha vivido una fiesta democrática cultural con una diversidad cultural, viceministro. Muchas gracias. Hemos estado viendo nosotros todo el accionar de nuestras organizaciones sociales que orgánicamente han propiciado este magno congreso. Un congreso que va a marcar la historia política de Bolivia, porque a partir de este evento va a transformarse todo lo que es la estructura interna del MAS-IPCP. Va a transformarse el quehacer político también en los 9 departamentos, por la presencia gravitacional política de este instrumento político. Y tal vez aquellos elementos que uno planifica, ¿no? Los compañeros nos han informado, queremos hacer de esta forma el Congreso, hemos visto que ha desbordado todo lo previsto, ¿no? Siempre respetuosos, hemos recibido el informe de las comisiones a cargo, de las organizaciones sociales. El estadio de Villa Ingenio tiene una capacidad de 21,000 personas, ¿no? Lamentablemente ese aforo no estaba de la mano de los anuncios, ¿no? Este es un congreso que se ha preparado con bastante tiempo y las mismas organizaciones mencionaban: nosotros estamos viniendo 300 personas, nosotros estamos llegando 200, y cuando uno hace números para la inauguración, yo creo que ni 10 estadios de Villa Ingenio podían contener la cantidad de gente que se había, ¿no? Entonces dijimos, había alguna alternativa, hagámoslo en el estadio Miraflores, pero igual el estadio está sobre un tope de 45,000, es su aforo, entonces no tenemos para esa cantidad, ¿no? Entonces dijimos, el único escenario legítimo son las calles, ¿no? Y la avenida Juan Pablo II va a entrar en la historia porque es una avenida que ha congregado durante muchas luchas a todo el pueblo boliviano, al pueblo alteño, ¿no? Y se ha escogido el Alto es justamente por ese reconocimiento que se le hace a las organizaciones a nuestra ciudad del Alto, ¿no? Entonces, creo yo, han intentado a última hora algunos querer aprovecharse de la coyuntura, pero al final el pueblo alteño ha respondido coherentemente, con convicción, y este evento ha marcado, se ha tenido presencia internacional, han llegado delegaciones de otros países para ser veedores de qué es lo que estaba pasando, si era cierto o no aquellas notas de desinformación que salen del trópico, ¿no? Algunos todavía han sido sorprendidos con eso de que se lo quiere desplazar, se lo quiere hacer a un lado, y es lo cual nosotros hemos visto con mucho respeto cómo nuestras organizaciones, hasta el mismo Congreso, han estado insistiendo que el señor Evo Morales cambie de discurso, de actitud y de norte, porque lo que él está haciendo es fomentar la violencia,
fomentar la división, el paralelismo, está fomentando definitivamente la confrontación interna, ¿no? Deje eso y que venga junto a las organizaciones que siempre lo han convocado a buscar el diálogo, la unidad y sobre todo profundizar y dar continuidad a esto que se ha consolidado, que se le ha llamado proceso de cambio. Entonces, viendo todo ese escenario negativo, creo no han cometido el error, han sido muy atinadas nuestras organizaciones al convocar a este congreso que ha profundizado en sus diferentes comisiones el hecho de que deben de cómo salvar este proceso, este instrumento, refundarlo, reconducirlo y sobre todo dar continuidad a aquello con lo que han soñado nuestras anteriores generaciones. Se ha construido este instrumento para las organizaciones sociales, se ha construido este instrumento para que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos, se ha construido este instrumento para dejar en el olvido la pobreza, la miseria, la discriminación, todo eso con lo que ha sido la firma con la que han estado en la época colonial, en la época republicana, en la época de la democracia pactada, la época dictatorial militar. Todos esos ciclos han estado marcados por eso. Por eso las organizaciones han determinado en su debido momento construir este instrumento político. Y no puede ser que este instrumento, hoy por hoy, quiera caer en manos de unos cuantos que, aprovechándose de la normativa, que todavía el órgano electoral aún se sostiene sobre eso, ha emitido una nueva resolución ampliando, prorrogando, ¿no? Entonces yo creo que eso va a tener sus propias consecuencias, ¿no? Yo siempre digo, recomiendo a las organizaciones, realicen su espacio orgánico, analicen y debatan y actúen conforme ley, conforme normas. Vivimos en un estado de derecho y hay que hacer lo que corresponde, ¿no? Entonces va definitivamente a reescribirse muchos pasajes de la historia, porque lo que está ocurriendo tiene su impacto nacional, pero también tiene un impacto internacional. Y en esa lógica creemos nosotros que todavía esta pelea por la reconducción, la profundización, aún va a tener todavía sus puntos, sus comas y mucha tela todavía por cortar. Perfecto. Muchas gracias, viceministro. Hermana Julia, la presencia de las mujeres bartolinas sisas que han llegado a la ciudad del Alto desde diferentes regiones del país han mostrado la unidad de las mujeres campesinas originarias, las que han transmitido madurez, reitero en aquello, porque eso es lo que hemos visto, una madurez política, participando militantemente con mucha convicción, pero sin ingresar al terreno de las peleas, hablar de manera conjunta, en una sola voz, sin la necesidad de, buscando en todo caso un cambio en el MAS, pero yo le he visto, por ejemplo, en algún evento en Tarija, donde era diferente, donde han ido a lastimar, donde a usted la han agredido, pero aquí fue diferente, pese a la cantidad, se mostró esa madurez. Sí, así fue. Como mujeres hemos venido ya analizando de mucho tiempo de todo lo que va pasando, todo lo que se va viendo, ¿no? en el acontecimiento diario del accionar que estamos viviendo como resultado de confrontación en las comunidades. Y bueno, en Tarija nosotros lo que vamos es hablando de esa unidad, de ese fortalecimiento, de cómo podemos retomar nuevamente todo ese poder que antes teníamos como mujeres, ¿no? Y bueno, hemos podido realmente en Tarija coordinarlo, y también hemos podido ver en los demás departamentos, también las compañeras a nivel de la Confederación, de que las mujeres también tenemos un avance bastante en el tema político, porque también nosotras como mujeres podemos aportar mucho en todo esto, y estamos haciendo ese trabajo de esa formación también, y más que todo de
de cómo las compañeras sean parte activa de todo este proceso, ¿no? Y de esa forma ha sido también que hemos estado presentes en este importante evento del 3 al 5. Bueno, nosotros hemos estado, como ya lo mencionaba, el 27 y el otro sábado era el otro. Y ya vamos aprendiendo mucho más la fortaleza que si estamos unidas, organizadas, vamos a poder triunfar. Y entonces, de esa forma hemos podido venir de todas las provincias, hemos podido participar, hemos podido ver, no importaba el cansancio, no importaba el frío, yo realmente, bueno, algunos se me han reído, el frío ahí arriba en el alto casi me convierte en un chuño para degustar de los paseños. Mucho frío, realmente estoy recuperando un resfrío, pero había ese entusiasmo de ver la gente de diferentes lugares con su música, su vestimenta, su alegría, encontrarlos más que todo, a veces con muchos compañeros de años, compañeros, por ejemplo, Milan, éramos jóvenes, ¿no? Y entonces, y otras compañeras que, entonces uno dice, pero entonces no estamos equivocados, seguimos aquí en todas partes y solamente nos falta unificarnos y seguir trabajando. Y más que todo era el reto recuperar el instrumento político en el seno de las organizaciones matrices, cuáles son las gestoras, como es Campesinos, Bartolinas, Interculturales, y bueno, hoy estaban convocadas, digamos, en ese congreso estaban convocadas más de 100 organizaciones y entonces, y que te llamaba la gente de un lado, del otro, y decía, tan lindo que están motivados, ¿no? Motivadas hemos participado y se llevó los 3 días y ha terminado, yo decía, en grandes oladas de mar, la gente al último, y decía, cómo se comenzaban a organizar. Y no hubo, a veces cuando hay mucha gente, concentración se lleva para grandes desacuerdos y puede haber problemas y todo eso, ¿no? Pero tranquilo todo y bueno, estamos contentas, satisfechas también y gracias también a nuestra estructura orgánica también puedo estar como parte de esta dirección de recuperar el poder de decisión en manos de las organizaciones que son las matrices y bueno, esperamos que todo esto se vaya consolidando poco a poco y podamos ya salir adelante haciendo historia, no solamente para Bolivia, sino para el mundo entero, porque en todas partes estamos las mujeres y seamos parte activa de un cambio, pero en base al diálogo, la comprensión, la solidaridad, la reciprocidad, el entendimiento y podamos construir una nueva forma de vivir juntos y no utilizando el poder de tener todo en manos de unos cuantos y decir, ahora yo soy el que mando, yo soy el que hago todo, yo soy el que digito y no hay quien otro mande, ¿no? Entonces, nuevamente, eso es lo que ahora nos mantiene unidos y unidas en torno a todo este trabajo y esperamos ser el ejemplo no solamente para Bolivia, sino para América Latina y el mundo, de que la comprensión, la tolerancia nos hará triunfadores para el día de mañana. Eso buscamos y esperamos que nunca más alguien quiera apropiarse de un trabajo que es diseñado desde abajo, desde las comunidades, de retomar ese poder en manos de las organizaciones. Así lo hemos creado aquellos años al instrumento político, por eso decimos es nuestra guagua de nosotros también, que es para recuperar el poder de decisión y se lo estaba llevando hacia un lado sesgadamente y bueno, ahora retorna al seno, al centro, al eje de las organizaciones matrices y del pueblo boliviano, donde hoy por eso contamos con un gobierno elegido democráticamente con más del 50% y que debemos de seguir profundizando, trabajando y viendo cómo lo mejoramos este gobierno
a través de las diferentes organizaciones, diferentes estructuras que estamos participando para poder mejorar la condición de vida y confrontar la pobreza, confrontar los problemas que aquejan a la mayoría. Y bueno, si estamos unidos vamos a ir solucionando y vamos poco a poco trabajando en todo esto y esperamos que ahora más que nunca vayamos a trabajar mucho mejor para garantizar una vida más digna a nuestras hijas, a nuestros hijos para el día de mañana. Muy bien, estamos en el programa Dialogando con el Pueblo. Viceministro, casi en la línea que habló la hermana Julia Ramos. Usted que tiene una trayectoria interesante en el MAS y PCP, ¿considera que la presencia masiva de las delegaciones que han llegado desde varias regiones, naciones originarias a la Ciudad del Alto para participar del Congreso del Instrumento Político, así como dice la hermana Julia, se ha logrado recuperar este instrumento político? ¿Se desterró de forma definitiva al dedazo del Chapare, así como califican medios de prensa a nivel internacional? Muchas gracias. Hemos estado en diferentes espacios con la prensa, y no solo la prensa, también para el órgano electoral, ¿no? En jurídica comparada nos enseñan, ¿no?, cómo es el sistema en diferentes lugares, diferentes estados, diferentes países, y también en temáticas especializadas, ¿no? Por ejemplo, el bien máximo que tiene una sociedad son sus niños, tiene que protegerlo, ¿no? En política, en una organización política, este caso en el instrumento político MAS y PCP, el bien máximo que tenemos son nuestros militantes, ¿no? Y nosotros en el sistema del órgano electoral estamos arriba del 1.200.000 militantes registrados, activamente reconocidos en el sistema electoral, en el órgano electoral. Y ese principio básico, ¿no?, que está en la normativa, en la Constitución, de velar por los derechos, el órgano electoral tiene que ver dónde está ese total de militantes. El Congreso de nuestras organizaciones fundadoras del MAS y parte del directorio que ha convocado, hay que felicitarle por su capacidad de convocatoria, ¿no? Ha quedado claro en diferentes etapas, pero sobre todo hablemos de la inauguración, que esa multitudinaria, colosal, realmente ha dejado sorprendidos a todos. A nosotros que acudimos con el presidente, nos ha costado llegar hasta la tarima por todo el tráfico que se había cesado, la cantidad de gente que había llegado, mucho más de lo esperado. Hemos previsto, por supuesto, con las organizaciones, con todos ellos, decían, va a estar más o menos unas 100.000, 200.000, y cada día iba creciendo, ¿no?, 300.000, luego 400.000, y el evento definitivamente, cuando acude uno a estos eventos, la gente acude no por curiosidad ni porque quiere sacarse una foto, sino porque orgánicamente han tomado determinaciones para decir si este evento cierra la página a la dictadura, cierra la página a la verticalidad, cierra la página al dedazo, cierra la página a lo que fueron las juntuchas del Conalcanco, del CAN, si cierra las páginas al dedazo como se está mencionando. Eso no es solamente discurso, sino eso proviene de las resoluciones orgánicas. La gente que ha ido al Congreso no es que se le ha ocurrido hoy me levanto y voy a un Congreso, no, han sido electos orgánicamente en ampliados, en asambleas, en reuniones, en espacios que los han delegado para que acudan con poder de decisión. No han venido de paseo, han venido con poder de decisión esos compañeros, y en este Congreso han expresado esos detalles, todo
todos los elementos. Y es por eso que con mucha solvencia nuestros dirigentes hoy pueden decir, Evo Morales ya no es nada, hay el inicio de una nueva página para escribir, hay que dar un mensaje a toda Bolivia de que a partir de ahora, este instrumento político, el primer mensaje que se ha dado va a reconfigurarse. Y la primera resolución, el primer artículo de la resolución de la Comisión Orgánica es que se va a convocar a un Congreso orgánico. ¿Qué significa ello? Este estatuto que tenemos actualmente vigente está hecho a la medida de una persona. Hasta hay artículos en ese estatuto que dicen que no puedes ni mirarle chueco al presidente del MAS, ¿no? Entonces, tiene que modificarse este estatuto porque vulnera muchas cosas. Nosotros tenemos conocimiento que han presentado diferentes resoluciones, amparos por la ilegalidad de este estatuto porque vulnera muchos derechos políticos, ¿no? Y creemos que todo eso va a subsanarse con ese Congreso Orgánico. Eso que mencionan nuestros dirigentes va a estar establecido por estatuto que en este instrumento ya no hay más candidatos a dedo. Entonces todas esas personas que están ahí cerquita de Evo Morales, que han sido engatusados, engañados, porque Evo los llama, y sé que me están escuchando, les ha llamado Evo y les ha dicho, tú vas a ser mi ministro, tú vas a ser mi diputado, tú vas a ser mi alcalde, les ha mentido. Les ha engañado, porque eso nunca más va a pasar en el MAS y PCP, nunca más va a pasar en nuestro instrumento político. Evo Morales ya no va nunca más tener esa potestad de decidir por encima de las organizaciones. Yo creo con toda solvencia y ahí estamos, yo lo sostengo siempre. Puedo estar transitoriamente en este cargo, pero hay algo que no me van a quitar, de ser afiliado a la CESUD-CB. Y como yo afiliado a mi organización matriz, donde esté, vamos a hacer respetar las resoluciones que han sido emanadas, tanto en nuestra organización matriz, que es nuestra confederación, como en el Pacto de Unidad, y hoy las resoluciones de nuestro Congreso Ordinario, de nuestro instrumento político. Esto se va a ir cumpliendo paulatinamente, y para eso todo afiliado, militante, va a darle esa solvencia, ¿no? El órgano electoral no puede empecinarse en querer hacer valer 8 firmas, ¿no? Porque a eso ha quedado reducido Evo Morales, a 8 firmas y nada más, sobre el 1.000.000 de militantes. O sea, el órgano tiene que darse cuenta dónde está esa cantidad de gente. Lo han demostrado en la inauguración, lo han demostrado en el Congreso. Es un Congreso que ha asombrado a los mismos del órgano electoral. Claro, ellos acuden de otras organizaciones que se reúnen 50, 100 personas, ¿no? El mismo evento de Evo Morales, no más de 1.000 personas en la Ocaña, ¿no? Donde ha reducido a nuestras organizaciones a 15 personas, 5 a la CESUD-CB, 5 a los Inter, 5 a las Bartolinas. Y otras organizaciones, si querían participar, tenían que acreditar su lealtad a Evo Morales. No es textualmente así, pero que puso en la convocatoria: acreditar orgánicamente respaldo o reconocimiento o su adhesión al MAS y PCP. Eso no es otra cosa que decir, me apoyan a mí, bienvenidos, no me apoyan a mí, chao. Entonces, eso que ha hecho Evo Morales le ha costado, le ha sacado una factura fuerte, porque yo me atrevería a decir, el total de las organizaciones ahora están más unidas que nunca, orgánicamente están unidas. En nuestra Central Obrera Boliviana, todos aquellos están afiliados, en el Pacto de Unidad, todas las estructuras orgánicas de las provincias que están en el campo, en los 9 departamentos, y en las organizaciones urbanas, que siempre han sido marginadas, han sido tal vez minusvalidadas por anterior directorio, y estas que están en las ciudades han dicho, nosotros también queremos ser parte de esto.
organizaciones que nunca han sido parte del MAS y PSP han llegado a este Congreso. Y eso yo pondero y valoro. Yo siempre digo, aplaudo a mis confederaciones que han tenido la visión de ser amplios en este evento, que los han recibido con los brazos, y orgánicamente ahora en su respectiva comisión se reconoce lo que se hace, ¿no? Y para el siguiente Congreso ya van a hacer representación titular, ¿no? Entonces, todos esos aspectos creo yo que están construyendo desde abajo, desde las bases, desde el cimiento, un nuevo instrumento político. Un nuevo instrumento político con gente joven, con la misma misión y la tarea con la que se la había pensado en la época del 70-80. Se consolidó el 90, se lo lanzó y se hizo del poder el 2005. Se estuvo 14 años en este primer periodo de proceso de construcción del proceso de cambio. Nos dieron un golpe de Estado por nuestros errores, no de las organizaciones, errores del gobierno de turno. Si Evo Morales y ese gabinete de ministros que hoy se afanan en confabular contra la gestión de Luis Arce, si ellos le hubieran explicado a Evo, en vez de decirle, mira hermano, hemos perdido el referéndum del 2021, del 2016, del 21 de febrero, hubiéramos cumplido, no hubiera ningún problema. Hubiéramos estado tal vez con otro presidente ya en esa gestión, ¿no? El 2019. Lo han convencido más bien al contrario, que siga siendo él. Se ha ido desobedeciendo al soberano. No estamos hablando solamente del MAS. El soberano, el pueblo boliviano ha tomado una determinación en ese referéndum. Él no ha hecho caso a la Constitución, no ha hecho caso al voto popular, no hace caso al soberano. Hoy no hace caso a las organizaciones sociales de donde él se debe. Él está sentado ahí como presidente del MAS gracias a la CESUD-CB. Dígame si le hace caso a la CESUD-CB. No hace caso. Él no es orgánico. Él no respeta nada. Y eso le han dicho en este Congreso. Y es por eso que a partir de ahí, hoy en día, para nosotros, para todos aquellos, independientemente del cargo, como compañero, yo vengo de una comunidad Chachacumani, Ayllu Guayatiri, Subcentral Guayatiri, Central Provincia de Alense, Federación Departamental Sindical de Trabajadores Campesinos de Oruro, la FESUDCO, CESUD-CB. Todos tenemos una estructura, una raigambre a la que nos debemos. A partir de ahí, donde esté la estructura, no tiene asidero ya el señor Evo Morales. Ya no tiene asidero. Y por eso se puede decir hoy en día que el señor ha llegado hasta aquí. Él tiene su espacio, nadie le va a quitar, pero de aquí en adelante hay nuevos actores. Hoy, Grover, Julia, hermano Surco, son los responsables de escribir las nuevas páginas de la historia del MAS y PSP. Perfecto. Me dio pie a algo, hermano Milán. Muchos analistas han coincidido en señalar que Evo Morales está cosechando lo que ha sembrado, y justo está manifestando lo mismo el viceministro. Entonces, lo que ha pasado me hace recuerdo efectivamente el 21F, ese tema posterior de escándalo, de actos, de una serie de cosas que se han dado, pues él las ha sembrado, ¿no es cierto? Entonces ahora pues está tomando agua del mismo vaso. Me gustaría que me hable más sobre ese particular, y además entiendo, esto va en la segunda consulta de pasada, que el Tribunal Supremo Electoral dio un plazo de 10 días para que las organizaciones del 10º Congreso del MAS entreguen los documentos. Entiendo que eso también se está cumpliendo en el plazo establecido. Adelante. Mira, hermano, lo que indicaba hermano Vilca, hermana Julia, nosotros expresamos lo que vivimos, nosotros expresamos lo que vemos, nosotros expresamos lo que sentimos. Nosotros, el movimiento indígena originario, los líderes que habemos ahora en diferentes organizaciones, no vamos a hablar lo que alguna receta que nos da alguna autoridad, lo que ya tiempos, hace 14 años, había una receta. Lo que tenía que decir el ministro de Presidencia, el ministro de Gobierno, lo que tenía que hacer una organización social, ellos instruían.
y algún momento si algún hermano militante, algún hermano dirigente se oponía, era su pensamiento era distinto a ellos, y era libre pensante, y era derechizado, y era oposición, entonces ahí qué libertad pues hablaríamos, qué pluralidad hablaríamos. Querido, a ver, hermano, quiero señalar antes de entrar en tema y a los procedimientos que debemos cumplir después del Congreso, quiero señalar lo siguiente, querido hermano, y a la audiencia. Hay una sociedad moderna que ha establecido el patriarcalismo, o sea, es el machismo, el colonialismo, ser racista, el capitalista, solo pensar, el mercantilista y liberal, individualista, el neoliberalismo, el consumismo. Es el movimiento indígena originario, desde que hemos votado a Gonzalo Sánchez Lozada y mucho más antes, las luchas sociales han dicho, basta de ese sistema moderno colonial, desde la colonización, ahora queremos un nuevo proyecto de vida, una nueva sociedad. Por eso llegó la Asamblea Constituyente, y con la Asamblea Constituyente hemos dicho, ahora sí somos legítimos, legales, genuinos, originarios, la plurinacionalidad. Por eso hoy somos un Estado plurinacional. Eso significa su vivencia de la hermana Julia Ramos desde el sur del país, desde Tarija, del Chaco, es muy distinto al hermano Milán Juan que vive en el altiplano. Entonces, esa plurinacionalidad, esa vivencia, tenemos que interactuar, enlazar y proyectarnos un proyecto de vista respetando esa plurinacionalidad. Pero si soy autoridad nacional, si solo voy a ver mi forma de vida, mi forma de pensamiento, y esa forma de vida, esa forma de pensamiento quiero imponer, no, pues estamos incurriendo a la misma vieja sistema colonial, patriarcal, lo que dije hace ratito, capitalista, porque los gobiernos neoliberales eso han pensado. Desde su escritorio, desde su oficina, desde esa reunión de amigos han pensado cómo tiene que ser Bolivia, cómo tiene que ser un sistema de gobierno. Tenían una receta hecha desde Estados Unidos. Ellos nos han conducido años así. Y nosotros hemos luchado permanentemente que el movimiento indígena originario campesino de la clase obrera tiene su propio vivir, su propio ser, su propio sentir, y tiene que manejarse, Bolivia tiene que manejarse en ese sentido por los verdaderos bolivianos, por los verdaderos naciones establecidas, más de 36 naciones originarios. Entonces, por eso apostamos todos, militantes, no militantes, apostaron que el instrumento político por la soberanía de los pueblos, el IPCP, puede cambiar, pueda enterrar ese sistema patriarcal, ese sistema partidocracia que ellos han practicado los neoliberales. Queremos enterrarlo, y lo hemos enterrado. Eso ha sido el mensaje del instrumento político, eso ha sido el mensaje, el espíritu de la Asamblea Constituyente. Desde ahí ha nacido la plurinacionalidad, en economía, en cultura, en política. Hemos querido descolonizar, por eso hasta hemos establecido un viceministerio de descolonización, despatriarcalización. Entonces no es posible, cuando ya hemos empezado a diseñar un proyecto de vida, una constitución para desmontar ese viejo sistema republicano a un Estado plurinacional, entonces en política también tenemos que cambiar. Una vez consolidado eso, algunos actores políticos vuelven a retroceder y vuelven a la partidocracia, al tema, al sistema machista, colonial, racista. A ver, acordémonos, cuando pues el compañero exministro Quintana o Romero ha estado pues en las luchas sociales, cuando pues ellos han vivido la verdad de cómo se vive en la pobreza, si el pueblo ha pedido gobernarnos nosotros mismos. El soberano, el poder está en el pueblo, en el soberano, no en una persona. Entonces se olvidaron, mira cómo se olvidaron, qué es lo que les ha hecho cambiar, o sea, el poder económico, el político, cuando en su momento hemos luchado. Hermano Evo ha estado en las luchas, en las marchas, grandes marchas que hemos realizado, y los asesores, el entorno del presidente Evo, cómo les ha desviado. Eso realmente nos ha hecho despertar en estos últimos años. No podemos volver a la misma política clasista de la sociedad moderna. Hoy la sociedad queremos cambiar
un proyecto de vida realmente diferente, ¿no? Entonces eso es el mensaje que cada uno discutimos. Yo tengo grandes ejemplos amargas también en su momento, cuando nosotros instruíamos para elegir un concejal, un representante para alcalde o diputado, teníamos que realizar ampliados departamentales. En los ampliados, de manera consensuada, salía un candidato, pero venía la dirección política, nombraba otro. Ya no era el compañero elegido por las bases. A ese extremo hemos llegado por esa mezquindad de no poder abrir más espacio político, porque cuando quieres abrir más espacio, estás abriendo mayor posibilidad de generar nuevos liderazgos. Pero cuando no quieres abrir, obviamente te encierras tú solito, el ser yo decido. A eso ha llegado el compañero Morales. No escuchar a su verdadero plan, pero sí escuchaba a sus asesores, a la gente que estaba alrededor. Por eso ese mensaje ha quedado bien claro, eso hecho histórico. El entorno del expresidente Morales ha marginado al movimiento campesino. No podíamos nosotros ingresar, saludar directamente al pueblo. Incluso sus operadores decían, para que el presidente Evo baje a una concentración, mínimamente tenía que haber 300, 500, 1000 personas para que el presidente llegue. Si no, no llega. O sea, que aquel hermano que vive en la provincia, aunque sea 5, 10, esperan con ansia que su autoridad llegue. ¿Acaso no es ciudadano? ¿Ah? Entonces, en algún momento este Congreso de la Ucaeña, que todos hemos rechazado, y por justo derecho, cuando nos dicen, no, aquí tiene que elegir el militante. O sea, que para ser autoridad política, sea local, departamental, nacional, para pedir apoyo, ¿acaso pides voto del militante nomás? Pides voto de la ciudadanía, de la población. Entonces, así como el viceministro Vilca decía, más de 1 millón de militantes inscritos, pero eso será por normativa que el tribunal nos exige. Cada partido tiene que tener una lista de militantes. Pero nosotros, el instrumento político mira más allá. El instrumento político piensa aquel hermano que confía en su líder, que confía en su gobierno. Y es gracias a esos hermanos se ha recuperado, se ha estabilizado, por lo menos hemos expulsado a un gobierno sanguinario, Gonzalo Sánchez Losada, gracias a esa lucha del movimiento indígena originario campesino y la clase obrera que han estado en las calles. Gracias a esos hermanos hemos constituido la Asamblea Constituyente. Gracias a estos hermanos, compromiso con su país, en este 2019, cuando el gobierno de facto Áñez entró, ¿quiénes recuperaron la democracia? Hoy tenemos un gobierno constitucional a la cabeza de Lucho y David. Esos hermanos se han autoconvocado, ellos han estado en las luchas. Entonces el instrumento político mira más allá, toma en cuenta a ese ciudadano, a ese hermano, hermana, ¿no? Entonces el Tribunal Supremo Electoral no nos puede medir con la misma barra a todas las organizaciones políticas. El instrumento político por la soberanía de los pueblos no es lo mismo que aquel partido tradicional que por vida ha sido eterno dueño de su país. Ahora el instrumento político aglutina a ese movimiento indígena originario campesino y a su militante inscrito en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces el Tribunal Supremo Electoral en varias ocasiones nos han querido obstaculizar realizar este Congreso, y nosotros de manera contundente, rotundo, hemos dicho, este Congreso se realiza porque hay una gran participación. No puede obstaculizar una persona o 8 firmas a esta gran militancia y la voluntad popular. O sea, no podemos frenar pues a la voluntad popular. Entonces yo creo que hay normativas que todavía siguen vigentes del sistema republicano, capitalista, neoliberal, hasta racista, porque nos dice los indios no pueden hacer política. Como pues el indio, a nosotros, a los movimientos indígenas, nos dice el indio prohibido hacer política. Si nosotros los que alimentamos a las grandes ciudades, gracias al hermano campesino, hay pues seguridad alimentaria. Gracias al campesino, por lo menos, hay movimiento económico, hay muchas cosas que podemos explicar. Llegando a su pregunta, hermano, nosotros respetamos las normativas, la institucionalidad dentro de los 4 órganos del Estado, y uno de los órganos que nos rige y dirige como veedor a las organizaciones políticas, el Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral mediante el CIFDE, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, ha supervisado este Congreso. Ellos realizarán su informe en los plazos determinados y nosotros de manera respetuosa estamos esperando el resultado. Imagino que la sala plena
considerando estos aspectos. Una gran diferencia. Un partido tradicional puede elegirse pues en 4 paredes porque son militantes contados, pero en el instrumento político somos millones, tenemos nuestros propios procedimientos de elección para que conformen una dirección política que hoy ya tenemos a la cabeza del Grover García, a la cabeza de la hermana Julia Ramos y a la cabeza del hermano Fidel Surco, de esas 3 organizaciones matrices fundadoras que hoy reconduce el instrumento político, la dirección política, y no solamente vamos a reconducir la dirección política a nivel dirigencial, también vamos a proponer políticas públicas en apoyo a la gestión de gobierno, porque un partido político, una organización política debe proponer plan de gobierno, planes de desarrollo, planes que de aquí a futuro, cómo queremos ser y cómo tiene que ser nuestro país. Perfecto, estábamos en el programa Dialogando con el Pueblo, hablando sobre lo que ha significado esa masiva concentración, histórica concentración del 10º Congreso del MAS y PCP. Y bueno, hay un tema, y de pronto el hermano Milán me da pie a lo que está señalando, a lo que acaba de señalar. A ver, la semana que hemos cerrado, hermana Julia, el Tribunal Supremo Electoral ha dictado la primera amonestación grave a Evo Morales por no consensuar con las organizaciones sociales dueñas del instrumento político. Este hecho demuestra que el Pacto de Unidad y las organizaciones matrices siempre han tenido razón. Nunca hizo caso Evo. Así ha sido, y bueno, ahora ahí está el resultado, pero si vemos y hacemos seguimiento por los medios de prensa, nos echa la culpa a nosotros. Nosotros somos los culpables que estamos haciendo daño. Bueno, ahora en la historia va a quedar realmente Evo Morales como un divisionista de las propias organizaciones matrices, del cual él ha salido como candidato, ha sido representante, gobierno, todo eso, y una vez que ha visto de tener el poder, ya se pone al otro lado y nos deja, ¿no? Y ahora por eso hay ese llamado de atención. Entonces la historia también lo marcará, y también los movimientos sociales tomamos muy en cuenta quién es el culpable de todo esto, de poder tratar de convertirlo en un partido típico, tradicional, al instrumento político que ha sido creado por las organizaciones, porque en aquellos años que hemos decidido crear el instrumento político ya estábamos cansados de cómo nos manoseaban los partidos típicos tradicionales, ¿no? Entonces, por eso es cómo se hace un gobierno cuando uno da el poder a través del voto, y van allá, suben, y después cuando uno los busca, volvete mañana, volvete para el otro mes, no sabían decir, entonces nos reciben. Si nosotros hemos votado por él, le hemos apoyado y ahora no nos atiende, entonces ¿por qué? Entonces, ¿por qué nosotros entonces no nos organizamos y tenemos eso en nosotros, en nuestras manos, en nuestro poder, el poder de decidir? Y por eso ha sido de construir el instrumento político, que es un brazo de los movimientos sociales, es un instrumento que permite hacia la toma de decisiones, de poder decidir. Entonces, ahora queda claro que no estamos equivocados nosotros, las organizaciones sociales, de los campesinos, de los Bartolinas, interculturales y todos. Hasta el último hemos llamado al compañero Evo para que pueda decir, estoy aquí, a ver, conduciremos. Todos podemos equivocarnos, podemos a veces tomar algunas decisiones erróneas, pero hasta el 3 no ha aparecido, y bueno, queda registrado en la historia al 3 la multitud que hemos tenido de gente que llegó al Alto, y con quienes hemos terminado está ahí, y bueno, queda como división de la propia organización que intenta él, y ha hecho su paralelismo con tener campesinos, Bartolinas, interculturales, otras organizaciones, para tratar
de hacer competencia a las organizaciones realmente elegidas democráticamente y reconocidas por nuestra estructura orgánicas y nuestra central obrera boliviana, y así legalmente también, de acuerdo a lo que manda lo normativo, también es reconocido. Entonces, lo que él tiene es realmente una fracción, división, y no son legalmente. Entonces, ahí quedará, esperamos que reflexione. Él debería de pasar a la historia como un hombre que ha hecho, no vamos a negar, personalmente no vamos a negar, se ha avanzado mucho con él, se ha hecho muchas cosas, y por eso yo siempre voy a decir, no hay un gobierno sin el voto de su pueblo, sin el apoyo de su pueblo, no hay un líder sin el respeto de su pueblo, sin el apoyo de su pueblo para que ese líder salga arriba. Y si eso nosotros no sabemos valorar, así nos va a ir como les está yendo a grandes líderes, ¿no? Entonces, a partir de ahora empezaremos a escribir la historia de la mano de nuestras organizaciones como Dirección Nacional para poder mejorar toda esta estructura y hacer un trabajo que realmente vaya a confrontar a la problemática que afecta al pueblo y salgamos adelante. Muy bien, perfecto. Viceministro, el exdirectorio el Chapar, el directorio del MAS que era, ha manifestado que va a impugnar esta amonestación del Tribunal Supremo Electoral porque considera que la misma es ilegal, ya que dicen que Evo Morales y en compañía han cumplido, dice, con todos los documentos del Congreso fallido en la Laucaeñe, amenazando a acudir a demostrar este hecho a la comunidad internacional. Bueno, pero esto ya llama la atención porque Evo Morales, en una campaña de desprestigio y campaña que ha venido desarrollando en el país, se dio cuenta que no tenía eco y ha estado buscando a la comunidad internacional a que desde ahí puedan hablar sobre él. Entonces ahora dice que va a acudir a la comunidad internacional porque busca el gobierno, pretende, dice, proscribir al MAS e inhabilitar en las salas constitucionales como candidato a Evo Morales. ¿Qué dice usted? Debe quedar claro para Bolivia y también para nuestros compañeros de diferentes países, de diferentes continentes, una realidad que se ha dado ya en Bolivia, ¿no? No es correcto mentir, no es correcto evadir a nuestro Estado de Derecho, no es correcto querer hacerse a la víctima usando estrategias que no compete, que no corresponde, ¿no? Para empezar, debe de quedar claro que las instructivas de nuestro órgano electoral están normadas, ¿no? Ellos han planteado, y no es la primera vez, yo por eso lo decía en algún otro espacio comunicacional, la primera vez que emitieron su instructiva de que todas las organizaciones políticas deberían, ¿no?, de renovar sus directorios, adecuar sus estatutos a la nueva normativa y a la nueva constitución política del Estado, hacer el registro de los nuevos directorios en el órgano electoral. Todas esas tareas, desde la primera instructiva que sacaron, ya deberían de haber corrido las llamadas de atención, ¿no? Han estado irresponsablemente, en mi criterio diría, ampliando, han hecho 3 ampliaciones sin ninguna sanción. En la cuarta, esta que es la cuarta ampliación que le han hecho, estamos hablando de casi como 2 años, porque cada ampliación es de 120 días, ¿no?, que son 4 meses, ¿no? Eso realmente mucha permisividad de parte del órgano electoral. Este directorio, en otras palabras, para mí, Evo Morales, él ha ingresado en diciembre del 2016
fenecía su gestión en diciembre del 2018. Pero el órgano electoral ha sido quien le ha estado dando el paraguas de seguir prorrogándose. Legitimidad hace tiempo que ya perdió. Legalidad hace tiempo que ha perdido. Pero estas resoluciones le permiten todavía le están dejando respirar por la herida al señor Evo Morales, los del órgano electoral. Ellos, entiendo yo, prefieren tener ahí todavía un prorrogado que el conflicto en sus manos, ¿no? Y le encargan, o sea, no es para que ejerza en plenitud la supuesta presidencia que le están prorrogando, sino haga un congreso, por favor, le están diciendo, siéntese con estas 3 organizaciones que una sala constitucional ha reconocido como las legales, legítimas, en pleno uso de sus atribuciones, y el señor Evo Morales no le da la gana, no le dio la gana, no sé si le interesará cumplir lo que venga por delante, pero esta sanción, y queda claro también para Bolivia, de que el único responsable de ese camino hacia la proscripción del MAS es entera responsabilidad de Evo Morales. Evo Morales, por su irresponsabilidad, por su tosudez, por su terquedad, por su... no sabría de qué adjetivos más plantearle, porque él es el único que ha estado de forma irresponsable, no queriendo cumplir el mandato tanto del órgano electoral como de la sala constitucional. Entonces, en esa lógica, para nosotros es muy importante hacer entender al pueblo de Bolivia que si algo le pasa a nuestro instrumento, va a ser entera responsabilidad de él. Nosotros hemos visto que nuestras organizaciones, al ver esa irresponsabilidad, se han reunido, han hecho sus ampliados orgánicos y han decidido salvar el instrumento, convocar a este Congreso, cumpliendo toda la normativa, cumpliendo como corresponde ante el órgano electoral, ante las organizaciones y sobre todo ante nuestro estatuto interno que tenemos como MAS y PCP. Entonces debe de quedar claro de que los esfuerzos que están realizando nuestras organizaciones es justamente para que no se llegue a ese fatal final que es la proscripción. Hoy, después de 4 ampliaciones, preguntémosle, ¿y por qué no han hecho estas amonestaciones la primera vez, la segunda vez, la tercera vez? Que salgan los del órgano electoral a explicar. ¿Por qué? Hoy le están ampliando cuando ellos, si hubieran revisado o leído el estatuto, para mí, yo entiendo, han debido de leerlo y revisarlo. El estatuto es bien claro. En un congreso, máxima autoridad es un presidium, y lo dice nuestro estatuto del MAS y PCP. En la Ocaeña cesó, en otras palabras, Evo Morales, ya en esa época, ¿no? Pero el órgano electoral sigue reconociéndolo a Evo Morales y le da un plazo. Después de la Ocaeña, ahora estamos en otro momento, ya estamos a varios meses de la Ocaeña, y nuevamente le da tuición a Evo Morales. Cuando él ya ha cesado, lo mejor que podía haber hecho en agosto de la gestión pasada del 2023, en octubre del 2023, cuando hicieron su congreso en la Ocaña, era citar a ese presidium que está a la cabeza de la señora Flor Aguilar como máxima autoridad que se queda. Y todo el mundo sabe, cualquier dirigente, cualquier organización conoce, y nuestro estatuto del MAS también lo contempla así. Cesa en sus funciones un directorio. Se queda a cargo el presidium. Ese presidium puede hacer cuarto intermedio en congreso, convocar 2 meses, 3 meses, continuar hasta cesar ese congreso. Porque lo que ha hecho el órgano electoral, ¿no?, es obviamente rechazar las resoluciones de este congreso. O sea, no ha registrado el directorio. Y con eso se cae ese congreso. O sea, definitivamente su congreso de Evo Morales ya no tiene por qué estar diciendo hemos cumplido. No ha cumplido. Él tiene que estar consciente que no ha cumplido en ese congreso. Tenía que tener las 3 firmas de Lucio, Guillermina y Alavi. No tiene las firmas esa convocatoria de esas.
tenía que cumplir con sus aportes, por ejemplo. Él, estamos hablando de Evo Morales, él tenía que cumplir con sus aportes. Y él se hace la burla. Dice, yo he cumplido, pues, he aportado un boliviano de mi militancia. Cuando en toda Bolivia sabemos, todo el mundo sabe, que él tiene un sueldo de expresidente. Es recursos de nuestro Tesoro General del Estado, arriba de los 20.000 bolivianos. Y si él, bajo este estatuto, él tiene que pagar el 3% de su sueldo de aporte a su instrumento político al que corresponde. Y eso está normado. Y no es así un boliviano como él menciona. Luego salió a decir, no, tengo también facturita de 200, de 300 bolivianos. No, aquí es las reglas claras para todos. Para todos. Aquí no porque sea Evo Morales o porque sea Juan Vilca va a haber excepciones. No, señor. Aquí hay que cumplir la norma. Todos tenemos que cumplir la norma. Entonces ahí debe de quedar claro. Ese Congreso ya está desahuciado, ya está muerto. No hay nada que discutir al respecto. Hoy estamos en un nuevo escenario. Las organizaciones están haciendo todo lo que compete por norma para cumplir y este Congreso tenga el mejor criterio de parte de la sala plena de nuestro órgano electoral. Pero que una sala plena que analice todo el conflicto como tal, que vea todos los elementos, que considere, ¿no? Que vea que quién ha tenido la actitud pro democracia y quién tiene la actitud antidemocracia. El órgano electoral le dice al señor Evo Morales y a todas las organizaciones políticas, hagan congresos, renueven. ¿Y qué hace Evo Morales? Saca instructiva, prohibido hacer congresos. No, o sea, ¿quién tiene la actitud antidemocrática? El órgano electoral le dice, siéntese, dialogue, y nosotros, las organizaciones, invitan, dialogaremos. ¿Qué dice Evo? No me voy a reunir con estos. No. Y difama, miente más de paso. Dice Guillermina es ucesista, cuando ella está registrada. Y siguen repitiendo, esos señores que están ahí, siguen repitiendo. En una mentira tras mentira, todos los voceros, diputados, senadores, mienten. Dicen que el señor Lucio Quispe es de otro partido. Mentira. Eso se demuestra con papeles. ¿Por qué la prensa, cuando salen estos a hablar, no les dicen, usted está acusando esto, por favor, presente la prueba? Yo le digo a la prensa siempre, exíjale un documento de prueba de lo que está diciendo usted. Y alguna vez ahí se hace, pasan papelones ellos, ¿no? Como Wilfredo Chávez, yo tengo la grabación, y no hay nada. Y entonces, ese tipo de personas, armadas de mentiras, insidia, no van a llegar lejos. Entonces, creo yo, por lo menos de mi parte, quisiera dejar en claro varios aspectos, ¿no? Y creo yo que esto va a tener todavía muchos días de qué conversar, de qué charlar, en el plano de la justicia electoral, la justicia ordinaria, pero en el plano orgánico político ya ha cesado filas las organizaciones en torno a este nuevo Congreso, a este nuevo directorio. Muy bien, qué importante esa aclaración, de verdad tiene toda la razón este tema del presidium, claro, pues es así, y eso no solamente con esta instancia política, sino en las mismas organizaciones sociales, ¿no es cierto? Bien, don Milán, tras la entrega del documento al Tribunal Supremo Electoral, el trabajo del presidium, del 10º Congreso del MAS, culmina, pero hay varios temas pendientes, como las determinaciones de este evento importante, como renovar, por ejemplo, las direcciones ahora a nivel departamental que se van a ir llevando adelante. Me imagino, hay un cronograma sobre este particular que se viene haciendo sobre este tema. Hay recomendaciones, mandatos, resoluciones que se han emitido del Congreso, de este 10º Congreso en la Ciudad del Alto, 3, 4, 5 de mayo, y es muy claro, en tema orgánico, muy claro, la Comisión Orgánica ha trabajado a modificar el Estatuto Orgánico. En 90 días seguramente la actual dirección política del MAS, a la cabeza del hermano Grover García, convocará ya a ese Congreso en el cual se debatirá ampliar, modificar, revisar el Estatuto Orgánico, y ese es un marco de competencia de las organizaciones, ¿no?, sociales, porque el instrumento político, como hace rato decía,
mira mucho más allá. O sea, siempre vamos a ser en el marco de reciprocidad, complementariedad, en el marco democrático, orgánico, político, nosotros no vamos a marginar a nadie. Por otro lado, la Comisión Política también ha trabajado fundamentalmente en una resolución con puntos muy específicos, ¿no? La consolidación, la profundización del Estado plurinacional, también el apoyo contundente a un gobierno democrático como es a la cabeza de Lucho y David, y eso se va a consolidar, y las direcciones departamentales, una vez este Congreso Nacional se ha consolidado con su nueva directiva, ya a la cabeza de la Comisión Orgánica y Política tiene que determinar un plan de congresos nacionales, o congresos departamentales, perdón, en las 9 federaciones, en los 9 departamentos, y posteriormente las provinciales, regionales, municipales. Hay una renovación total, hay una reestructuración total, y eso está en el marco legal de la dirección política también, ¿no? Y en el ámbito económico hay determinaciones muy interesantes. En este económico, el apoyo a la reactivación económica, la consolidación de la industrialización, valor agregado a nuestros productos primarios. Así que la dirección política, como hace rato decía, no simplemente es trabajar en lo político, también hay que hacer políticas públicas en el cual vamos a proponer. Y estos eventos políticos en los 9 departamentos también van a discutir sus necesidades de cada departamento, en lo político, en lo económico, en lo social, y esas conclusiones también es culminatorio para las autoridades administrativas políticas. En este caso, nuestros gobernadores, nuestros alcaldes tienen que sumarse a estos eventos políticos. Entonces hay una determinación y una tarea muy grande, querido hermano, y a la militancia y a la población quiero decir, estemos eligiendo a nuestros hermanos, nuestros mejores hombres, mujeres, líderes, jóvenes, en las provinciales, departamentales, municipales, quienes a partir de hoy, a partir de aquí para adelante, puedan perfilarse para ser dirigentes departamentales, regionales, provinciales y seccionales, porque no nos olvidemos que ya aquí a la vuelta de la esquina al año viene tema electoral, ¿no? Nacional, y para eso nosotros queremos dar en esta línea, queremos mostrar esta línea de unidad, orgánico, político, y ya enterramos definitivamente ese sistema de dedocracia, de partidocracia. Vamos a respetar las resoluciones, determinaciones de las bases de la militancia de organizaciones sociales fundadoras. Es el trabajo arduo que se va a realizar de aquí para adelante, y a la dirección es netamente competencia de la dirección política del MAS que hemos constituido. Y las organizaciones fundadoras, las organizaciones sociales fundadoras, a la cabeza de estas 3 organizaciones matrices, de manera orgánica también llegará instructivas a las federaciones departamentales, a las provinciales, a las centralías, quienes como fundadores afiliados a estas organizaciones fundadoras van a estar pendientes, vigilantes, conduciendo, reestructurando sus organizaciones políticas. Las organizaciones matrices son organizaciones sociales legítimamente constituidas. Hemos ahora reconducido el brazo político, el instrumento político. El instrumento político es de las organizaciones, no las organizaciones del instrumento político. Hermana Julia decía bien claro, las organizaciones sociales son padre, madre, que hemos criado, hemos constituido un hijo, y el hijo es el brazo político. Y en ese brazo político está constituida la dirección política. Esa dirección política está reconocido por Tribunal Supremo Electoral, registrado en el Tribunal Supremo Electoral, y esta instancia, que es Tribunal Supremo Electoral, como una institución imparcial, como árbitro, tiene que ver estos temas vigilante, como nosotros nos organizamos. Y ya a partir de hoy rompemos ese sistema, nuevamente reitero, de partidocracia, de dedocracia, el autoritarismo, el patronaje. No podemos seguir siendo que yo soy el patrón, que yo soy el dueño. El instrumento político no es de una persona, eso que tiene que ser muy claro. El instrumento político es de las organizaciones sociales, y hoy las organizaciones sociales va a acompañar hasta constituir una dirección seccional. Perfecto, estamos ingresando a la recta final del programa Dialogando con el Pueblo, y vamos a cerrar con la hermana Julia. Bueno, tras el 10º Congreso del MAS y PCP,
el nuevo directorio del instrumento político. Nos imaginamos que ha sostenido reuniones con autoridades de gobierno para hablar las recomendaciones de esta instancia política a través de la Comisión Política, lo que ya dijo aquí en Milán, garantizar la gestión del actual gobierno, elaborar un nuevo documento político. Se dijo incluso en algún momento, hermana Julia, de que este documento político va a superar la agenda de octubre, porque hay que hablar ya de este tema referido hacia la industrialización y otros retos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país. Bueno, en este Congreso ha habido 5 comisiones y cada comisión tiene su mandato. Y incluso ahí está la política internacional, está la agenda 2025, entonces hay bastante. Y ese trabajo lo tenemos que cumplir, porque ese es un mandato. Es la autoridad máxima es el Congreso, y entonces como Dirección Nacional nos toca llevarlo adelante, y de seguro conjuntamente va a ser en coordinación con nuestras estructuras matrices y con el gobierno, porque el gobierno es elegido democráticamente en representación por este instrumento político, y entonces vamos a trabajar conjuntamente y no separarse por un lado y decir yo voy a hacer esto. Entonces ahorita se está coordinando y se ha ido coordinando, y eso hay que felicitar al gobierno. Siempre ha estado escuchando a las organizaciones, está bajando a cada departamento en coordinación con nosotros, pese que estaba conducido por otro lado de la dirección que decía que lo tenían ellos, pero ahora hemos recuperado. Entonces vamos a fortalecer, vamos a juntar todos estos mandatos y vamos a preparar en adelante para que se siga fortaleciendo con todo este mandato y las políticas, programas, planes que hay también del gobierno conjuntamente, porque somos una estructura para trabajar conjuntamente con el gobierno que ha sido electo. Perfecto. Queremos agradecer la presencia de Juan Vilca, viceministro de Coordinación de Movimientos Sociales y Sociedad Civil. Y claro, agradecer también a Milán Berna, presidente del Presidium del 10º Congreso del MAS y PCP. Nuestro agradecimiento a Julia Ramos, vicepresidenta ahora del MAS y PCP. Amigos oyentes, hemos llegado al final del programa Dialogando con el Pueblo. Queremos agradecerle por habernos escuchado hasta estos momentos. Nos despedimos hasta la próxima semana y Jayaya, Bolivia. Dialogando con el Pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.